Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Adelaida Jesús Barliza, psicóloga especialista y magíster en psicología clínica. Ya con más de 30 y tantos años de experiencia tanto en atención psicoterapeuta como en docencia. Si has llegado a este espacio, estás en este momento en mi canal de YouTube viendo el espacio de psicopatología con ADE. Es un espacio que he creado para poder compartir contigo, con las personas que tienen interés en esta área tan compleja de la salud mental, para ir refrescando conocimientos, para ir estudiando, para ir profundizando. Muchas gracias a todos los que están acompañándome aquí en vivo. Es muy importante estas sesiones, a pesar de que quedan grabadas, es importante tu presencia en vivo porque al final de la clase o de este espacio nos podemos encontrar, podemos charlar, podemos hacer preguntas sobre casos que tengamos, los que son psicólogos y los que han sido mis estudiantes, pues para proteger un poco la propia intimidad y la intimidad de los consultantes sobre los que tengas preguntas. Entonces, sin más, empezamos hoy siguiendo en el tema que vamos de trastornos de personalidad. En mi video pasado, que lo puedes ver en Psicología con Adelaida, vimos lo que es la introducción a los trastornos de personalidad para no demorarnos en ese tema y para poder ir profundizando en el tema que vamos a ver hoy, que es muy interesante y es una profundización sobre trastornos de personalidad, sobre los esquemas cognitivos asociados a los trastornos de personalidad y sobre los, como los modelos de crianza que pueden llegar a generar distintos tipos de trastornos de personalidad. Creo que de pronto no alcanzamos, trataré de empezar a hacerte la introducción sobre el modelo alternativo para clasificar los trastornos de personalidad, que el DSM-5 definitivamente ha ampliado y tiene una visión mucho más completa. O sea, sin más, sin más arandelas, te voy a compartir y vamos a empezar a trabajar aquí. Ok, entonces, déjame, yo busco el archivo, busco el archivo que nos corresponde, lo abrimos para poder empezar a compartirte esto. Mm, Bien. Vamos a- Hola, mi Clau, ¿cómo estás? Hola, mía, de bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, ya aquí grabando para que quede esto para montar al YouTube. Entonces, ahí te silencié para que, para que tengas la tranquilidad. Bueno, aquí nos quedamos la vez pasada para no tener que repetir esto, sino que arranquemos de una vez y que nos rinda el tiempo, porque como les estaba comentando, vamos a mirar los esquemas cognitivos que son típicos de los trastornos de personalidad, pero si te perdiste la clase, la vez pasada está grabada en mi canal de YouTube, que sería bueno antes de abordar este tema que pudieras revisar la introducción que hicimos la vez pasada a lo que son los trastornos de personalidad. Entonces, fíjate que dentro de la terapia cognitiva conductual decimos que los esquemas son unos sistemas de pensamiento que se retroalimentan. Es decir, los pensamientos no solamente están ahí, sino que tú vas haciendo y vas organizando los pensamientos en formas de esquemas. Entonces tenemos esquemas sobre nosotros, sobre el mundo, sobre las relaciones y esos esquemas terminan retroalimentándose. Entonces, Freeman nos comparte algunos de los esquemas más frecuentes a los distintos trastornos de personalidad, que es buenísimo que vayas haciendo conciencia de esto, especialmente como terapeuta, porque apenas tú empiezas a familiarizarte con algo de esto, cuando lo escuchan en los pacientes ya te queda
mucho más fácil empezar a darte cuenta de si esta persona está teniendo rasgos de un trastorno de personalidad. Entonces, dentro del trastorno de personalidad paranoide, que ya tú sabes que hace parte del primer grupo de los trastornos de personalidad, recuerda que este grupo está caracterizado por la desconfianza hacia los demás y por como la estrategia de protección que la persona hace porque tiene desconfianza de los otros. Entonces, una persona con un trastorno paranoide de atención tiene esquemas como estos. La gente tiene la intención de dañarme, por eso siempre se están protegiendo. Si confío en la gente, tendrán ventaja sobre mí, o sea, es mejor siempre estar desconfiando. La gente intenta fastidiarme o irritarme, ellos no asumen esto, sino que siempre la culpa está afuera y está puesta en los otros. Yo no estoy mal, ellos están mal. Esa es la posición que estas personas manejan. Si alguien me insulta, debo castigarlo. Hay que estar siempre en guardia y preparado para lo peor. Tengo que evitar la intimidad, ya que esta me puede como poner de una manera o una forma vulnerable. Si yo estoy alerta, tendré poder sobre ellos y no podrán dañarme. O sea, ya tú sabes que las personas con un trastorno no paranoide de la personalidad son personas que están siempre cuidándose muchísimo y desconfiando de todo. Es importante que tengas claridad en esto porque cuando empecemos a ver los trastornos del estado de ánimo, especialmente los trastornos de ansiedad, te vas a dar cuenta que este trastorno paranoide tiene algunas coincidencias con un trastorno celotípico, especialmente visto en las relaciones de pareja. Entonces, el trastorno esquizoide de personalidad. Recuerda que estas son personas que no les interesa tener relaciones con los otros y que son muy poco empáticos, ¿sí? Entonces, esquemas como este. ¿Por qué debo estar cerca de la gente? Importa poco estar cerca de otros o yo no necesito a nadie. Yo soy mi mejor amigo. Tengo que estar tranquilo y evitar exponerme a evasiones, a emociones embarazosas o innecesarias. Y el sexo está bien, pero solo para liberarme o para liberarse. Este tipo de personas llegan a... No les gusta establecer relaciones de intimidad con los otros y cuando sienten que alguien está como invadiendo su intimidad o que está acercándose mucho dentro de la intimidad, lo que la persona hace es, yo le llamo la estrategia del erizo, es como sacar las espinas y hacer algo bien hiriente para alejar a los otros y para permitirse, o sea, porque de una u otra forma, fíjate que este grupo, que es el grupo A de los trastornos de personalidad, son personas que tienen mucho miedo de socializar porque, como ya te expliqué, son personas que están siempre con desconfianza de lo que los otros van a hacer o de lo que puede pasar con ellos, ¿ok? Eh, aquí, espérate que ahora no me quieren dar. Mira esto. Esto. Es el, este es el esquizoide, este es el esquizotípico. Yo te decía la vez pasada que el trastorno de personalidad esquizotípico es uno de mis favoritos y es con los que comparto más rasgos, porque la diferencia en el trastorno esquizotípico está en la percepción, en cómo la persona eh, percibe y siente cosas que la normalidad de las personas no lo hacen, ¿ok? Entonces, en un trastorno esquizotípico de la personalidad tiene muchos rasgos de un trastorno esquizofrénico en las alucinaciones, pero no cumple todos esos criterios y está dentro de este grupo porque son personas que no les gusta socializar y que prefieren su soledad, pero tienen una manera distinta de percibir el mundo y de verlo. Ahora está muy de moda hablar de las personas paz o de las personas altamente sensibles que podrían estar de una u otra forma aquí, aunque las personas paz también tienen algunos rasgos de
del trastorno del espectro autista, que lo veremos después. En todo caso, fíjate que dentro de estas personas tú siempre vas a encontrar expresiones en la persona de que yo oigo voces, de que los animales me hablan, de que no soporto esta música o que perciben cosas distintas. Ojo que es importante que tú veas, sobre todo ahora que vamos a ver el modelo alternativo, cuando estos son rasgos, significa que para que tú puedas diagnosticar esto, significa que la persona tiene poca funcionalidad en otras áreas de la vida. Si es una persona que a ti te está diciendo que ve ángeles o que ve colores o que ve las auras, pero la persona es una persona con facilidad para relacionarse con los otros, con estabilidad en su autonomía, con relaciones sociales sanas, pues bueno, ahí valdría la pena como empezar a mirarlo. Pero si tú encuentras que estas personas están mal socializadas, son muy solitas y tienen otras cantidad de cosas que vimos en los criterios pasados, más las que vamos a ver en el nuevo modelo alternativo, valdría la pena empezar a sospechar o a tenerlo en cuenta para poder mirar este tipo de trastorno. Aquí ya entramos en el grupo B, que es el grupo de las personas histriónicas y teatrales, les llaman, ¿verdad? Pero son personas que necesitan de los otros. Si el grupo A son personas que no se quieren relacionar, estos del grupo B se relacionan de una manera en que necesitan al otro para utilizarlo, para llenar como los vacíos de lo que ellos quieren. Entonces, el trastorno de personalidad antisocial, los esquemas más comunes son las normas de los otros son malas, o sea, solo los tontos siguen las normas son para romperlas, para ellos las normas son un desafío. Las normas deben eliminarse. Mírenme, yo soy el mejor en lo que la persona esté haciendo. Nosotros tuvimos lastimosamente en Colombia un tiempo de todos estos, esta fíjate que tengo un bloqueo tan fuerte por eso, por el dolor que eso me produce, que hasta se me olvida. Tuvimos toda una generación de chicos dedicados al asesinato, al narcotráfico y dentro de ellos toda esa cultura de, es que yo soy tanto, yo he matado tanto, yo hago tanto, entonces yo soy el mejor en lo que hago. Uno de estos rasgos de un trastorno antisocial de la personalidad que se puede ir agravando y lo vamos a ver después, es la falta de empatía con el otro y no asumir absolutamente culpa frente a generar dolor a los otros. Porque si les genera dolor a los otros, si los otros sufren es por su culpa. ¿A usted para qué me pidió plata si usted sabe que yo no le voy a pagar? Ay, viejita estúpida esa, ¿para qué se atravesó? Para que papá y el que me pone las cosas ahí yo me las robo. ¿Verdad? No tienen absolutamente sensibilidad o culpa frente al dolor de los otros. Y es esto, o sea, las cosas tienen que ser y tienen que ser ahora. Estos sujetos son muy impulsivos. Recuerda que ese es el grupo B. Tengo que tener cualquier cosa que yo desee, no importa el precio, si yo lo quiero, yo lo voy a hacer, ¿ok? Y yo soy muy listo en todas, yo me las sé todas, yo soy muy listo para hacer las cosas. Entonces, como te decía en la sesión pasada, los trastornos de personalidad se diagnostican a partir de los 18 años, pero este trastorno de personalidad, lastimosamente, lo estamos viendo muy marcado en adolescentes, pero antes de los 15 años no se llama un trastorno antisocial de la personalidad, sino se conoce como un trastorno disocial. Un trastorno disocial, cuando la persona crece, si se mantiene en consumo de drogas, en robos, en que el adolescente se vuelve a la casa, que no le hace caso a los padres, ya puede diagnosticarse a partir de los 18 años como un trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno histriónico de personalidad maneja estos esquemas. O sea, la persona piensa que las apariencias son muy importantes. Para un histriónico no hay absolutamente nada peor que no tener la atención de los otros al precio que sea. La gente juzga por las apariencias. Yo debo tener la atención de la gente que es importante para mí. Lo peor que tú le puedes hacer a un histriónico es no prestarle atención.
Mi vida nunca debe frustrarme. Acuérdate que este grupo de personas está caracterizado por el bajo control de los impulsos. Yo debo tener lo que quiero, al costo que sea. Las emociones hay que expresarlas rápida y directamente. Esa gente que dice es que yo soy sincera y lo que yo siento lo voy diciendo como me sale y no lo pienso, pero van llamando la atención y moviendo las manos y todo eso está dentro de ese grupo. El atractivo es lo más importante para mí. Dentro de este grupo es importante que tú sepas que tienen esa capacidad, esa característica de sexualizar sus conversaciones. Tú no les puedes hablar, ellos te hablan de la bola, del palo, del hueco, todo lo terminan sexualizando y todo terminan haciendo chistes en torno a esto. Son muy, siempre están como muy basados en la seducción del otro a través de la sexualidad, de llamar, de coquetear, de estar pendiente de esto, ¿ok? El trastorno borderline o el trastorno limítrofe de la personalidad que está muy caracterizado por personas que se infligen daño ellos mismos por un miedo terrible al abandono, tienen estas expresiones que es estoy muy inseguro de mí mismo, tiendo a abandonarme, mi dolor es tan intenso que no puedo soportarlo y como no pueden soportar ese dolor muchas veces, termina generándose el cutting, que lo están haciendo tanto los adolescentes, el cortarse, el generarse un dolor físico para poder de una u otra forma exorcizar o sacar ese dolor emocional que están teniendo ahí. Mi cólera domina mi conducta, no puedo controlarla, mis sentimientos me arrollan, no puedo con ellos, él o ella es muy agraciado y al otro día él o ella es un desgraciado. O sea, cambian, son muy volátiles en las expresiones y la emocionalidad de otros y son muy de extremos. Y y en estas personas, fíjate qué es lo que hace complejo el abordaje terapéutico de estas personas, es que no son constantes en eso. Generalmente cuando un paciente llega y te dice, yo ya estuve con esta doctora y estuve con esta y pasé con esta doctora y después con esta, uno ya ahí tiene como un rasguito del checklist porque un día te quieren, otro día te odian, un día eres el mejor terapeuta del mundo y al otro día no. Este tipo de personas se caracteriza mucho por tener, por ejemplo, trastornos alimenticios, trastornos en la alimentación, pueden tener anorexia, bulimia. Son personas como se infligen tanto daño ellos mismos, pueden tener conductas de riesgo muy fuertes como el sexo sin protección o conductas de riesgo que sean autolesivas de una u otra manera. El trastorno narcisista de personalidad, el esquema es, tengo mi camino en cada interacción, nadie puede frustrar mi búsqueda de estatus, o sea, yo tengo que ser el mejor en absolutamente, yo soy más especial que los otros, yo solamente quiero que la gente diga lo especial que soy, yo debo admirarme y necesito la admiración de los otros y todo lo que yo quiera lo debo tener. Entonces, eh, las relaciones y las personas y la forma en la que en que se relaciona las personas narcisistas con nosotros, pues todas las personas de este grupo generan mucho dolor en los otros porque de una u otra forma los utilizan para poder como llenar los espacios o los vacíos emocionales o las necesidades de tener atención que ellos quieren. El, cuando una persona tiene este trastorno de personalidad narcisista, necesita, necesita personas con una autoestima baja que puedan manipular y que estén todo el tiempo como alabándolo y que él las vea manipulables y que las vea por debajo de él mismo. Cuando él ve que la persona es más que él o que ello tiene más, o se alejan o empiezan a hacer una cantidad de estrategias para bajarle la autoestima a la persona con la que están. Ya aquí estamos entrando en el último grupo, que es el grupo de las personas temerosas, y el primero es el trastorno de personalidad dependiente. Entonces, los esquemas que más vamos a encontrar allí en la forma de pensar de ellos y la forma de comunicarse es, no puedo funcionar sin el apoyo de otros.
No puedo vivir sin el apoyo y los consejos de otros. Esta es una persona que se va a vestir y entonces pregunta, ay, esto sí me queda, esto te gusta cómo no me queda. Y si le dicen, no, no me gusta o esto no, va, se cambia otra vez. Es probable que me equivoque si hago las cosas solo. Estoy acabado si los otros me abandonan, necesito tener gente cerca. Estas son personas que cuando se quedan solas en la casa prenden el radio, el televisor, no soportan estar solas, les da miedo estar solas, no van a un banco solo, no son capaces de ir a un restaurante solos. Para ellos es una pesadilla pensar ir a un cine solo, tomar un bus solo, hacer. Entonces se vuelven muy dependientes de los otros. Si estoy solo puedo sufrir daño y trabajar con otros es mejor que trabajar solo. Obviamente esas personas necesitan un grupo de apoyo y terminan como poniendo toda esa responsabilidad de la acción en la forma en la que se relacionan con los otros. El trastorno obsesivo compulsivo, los esquemas más frecuentes es hay que tener reglas claras y severas en esta vida. Son personas que tienen unos niveles de autoexigencia con ellos mismos muy fuertes. Hay que tener en cuenta los detalles porque eso reduce los errores. Para ellos cometer errores es de lo peor. Tienen unos niveles de autoexigencia fuertísimos. Esquemas como pensar que una persona se define por lo que hace, eh, pensar que debo ser el mejor en cada una de las tareas que yo emprenda. Las reglas deben seguirse sin alteración. Nunca se deben tirar las cosas que tengan algún valor, por eso algunas veces, después lo vamos a mirar cuando veamos el trastorno obsesivo compulsivo dentro de los trastornos del estado de ánimo, que hay que diferenciarlo del trastorno de personalidad, cómo estos pueden llegar a tener un trastorno por acumulación, porque a todo le quieren encontrar una utilidad, lo quieren guardar y están, no desperdician nada y bueno, hay una cantidad de reglas y de normas que ellos tienen en cuanto a esto. Las emociones deben ser controladas, entonces ellos hacen todo controlado para no dejarse desbordar por las emociones. Entonces, si tú tienes claro esta forma en la que ellos se comunican, es mucho más fácil empezar como a mirar si tienes frente a ti o si tienes un paciente o si en tus relaciones de pareja donde estás hay personas con estos rasgos de trastornos de personalidad. Ese trastorno pasivo-agresivo no aparece en el DSM-4. Sin embargo, Valdés lo clasificó, pero no fue contemplado en el DSM-5. Sin embargo, te comparto porque sí he visto mucho esto en relaciones de parejas y podrían, a veces parece un trastorno de personalidad pasivo-agresivo, pero se diluye a veces dentro de otros diagnósticos. Sin embargo, te lo comparto. Por ejemplo, solo me gusta tener lo que yo quiero. La gente es muy exigente conmigo. O sea, un pasivo agresivo es muy víctima. Todo me lo hacen, pobrecito yo, todos me exigen. La gente no valora mi trabajo, no se dan cuenta de lo que yo valgo. La gente es muy autoritaria e injusta conmigo. Me exigen mucho. Solo trabajo y trabajo. Solo me opongo cuando me ponen prisas y son exigentes conmigo, pero es que una de las formas de ser pasivo-agresivo es demorar las cosas. Entonces, yo tenía un paciente que la esposa le pedía hacer cualquier cosa y el tipo se demoraba cualquier cantidad de veces en hacer las cosas hasta que la esposa ya terminaba gritando lo que fuera. Y entonces, obviamente, le hacía unas explosiones tremendas porque es pasar de la pasividad a hacer nada a buscar la agresión y las explosiones allí. No puedo expresar mi cólera directamente, tengo que evitar la cólera porque esto es peligroso. Cualquiera puede dejar las cosas para otro día y cualquiera puede darte la espalda. Entonces es este tipo de personas que la pareja quiere hablar y entonces dura diciéndole, mira, es que yo pienso que esto y esto y esto y esto y esto, ¿y tú qué piensas? Y él dice, pues nada, y se va, ¿sí me entiendes? Sí, eso es una forma de relacionarse que es bien dolorosa y que genera daño en las relaciones. El trastorno de personalidad por evitación, este sí está en el DSM-5 y son personas que tienen tanto miedo de que les hagan daño y se puede confundir a veces con un trastorno, con una fobia social. Porque es tanto el miedo que ellos tienen de que la gente se ría o de exponerse que terminan
como está esa fotografía ahí, o sea, total y absolutamente encapsulados y evitando absolutamente todo. Y si esto no se afronta, puede terminar haciendo un trastorno agorafóbico que lo vamos a mirar cuando veamos los trastornos del estado de ánimo, ¿ok? Entonces, los esquemas más frecuentes es, tengo que tener afecto, debo de parecer tonto cuando la gente me mira, el mundo es un lugar peligroso, yo tengo que tener el apoyo de los otros para estar seguro, aislarse es mejor que exponerse, toda crítica es mala y condenable, tengo que tener garantías absolutas de que voy a hacer las cosas bien y para esta gente es terrible que alguien se burle, que alguien se ría de ellos, que se expongan. Entonces, solamente de imaginarse esto, hacen una cantidad de estrategias para evitar. Mira que está puesto el nombre como es. Yo tenía una estudiante que muy pequeña, tú sabes, esos grupos de hombres que dicen piropos y cosas que son muy agresivas. Entonces ella le tenía pánico a eso y ella tenía que pasar por una esquina de una tienda donde se sentaban unos hombres y para no hacer eso ella se daba una vuelta bajo el sol, caminaba, era tremendo y era una mujer muy hermosa, con un cuerpazo, entonces se vestía con ropa muy ancha, caminaba jorobada, no se arreglaba, o sea, una cantidad de estrategias que van haciendo para protegerse y para evitarse precisamente el dolor que ellos están viendo que esto les puede generar. Entonces terminan teniendo este tipo de patrones. Quería que revisáramos también, antes de meternos con el modelo alternativo de calificación de los trastornos del DSM-5 y que hiciéramos una reflexión, porque la vez pasada en la clase alguien me preguntó, ¿el narcisista se hace o nace? Entonces, es importante mirar que nosotros, cuando te digo nosotros, digo los psicólogos y todos los que trabajamos en salud mental, tenemos una conciencia clarísima de lo importante que son los primeros años de vida. No solamente los primeros años de vida a partir del nacimiento, sino dentro del vientre materno también toda la cantidad de cosas que pasan. Por eso cuando nosotros hacemos la historia clínica, preguntamos si el embarazo fue planeado o no planeado, deseado o no deseado, qué condiciones emocionales estuvo viviendo la mamá. Entonces, que quiero que miremos dentro de los patrones de crianza y revisemos un poco cómo pueden ser esos patrones de crianza en personas que están teniendo trastornos de personalidad. Entonces, dentro del primer grupo que ya te compartí, que están las personas, el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, y que se caracterizan por ser mal socializados y por querer evitar las relaciones y por protegerse de las relaciones, están más como me protejo porque para el paranoide tiene mucha desconfianza, siempre piensa que los otros le van a hacer daño. El esquizoide porque no quiero tener relaciones con nadie, no me importa y quiero tener mi espacio, la gente me fastidia. Y el esquizotípico porque tiene una forma perceptual de ver las cosas que no encuentra cómo encajarse o cómo estar con los otros y prefiere protegerse. Entonces, pensemos cómo ha podido ser un patrón de crianza aquí. O sea, son personas que muy seguramente recibieron dolor emocional desde muy pequeños, maltrato, que aprendieron que las relaciones con nosotros son dañinas y que duelen mucho. Yo he tenido pacientes que después terminan haciendo unos trastornos celotípicos tremendos cuando han visto infidelidades o peleas muy fuertes dentro de sus familias. Entonces, dentro de esto, obviamente la persona empieza a aprender que los seres humanos son peligrosos y que hay que protegerse. Muchas veces los papás que tienen algún trastorno de estos siempre le están diciendo a los otros, ojo con eso, los otros no hagan negocios, párele bolas, cuídese mucho. Entonces están todo el tiempo desde esa posición de cuídate, cuídate, cuídate porque los otros siempre quieren estarte haciendo daño. Entonces ahí es buscar el equilibrio en cómo criamos, en cómo decimos y en cómo sí enseñamos que hay que protegerse y que hay que cuidarse, pero no llevar a esos extremos
en el que el niño está viendo esto y esto está relacionado con heridas muy seguramente de maltrato, más en cuanto al maltrato y al abuso y a patrones de mucha violencia intrafamiliar, en el que la persona decide, no, yo no me voy a relacionar con nadie porque esto definitivamente es muy doloroso. Dentro de los patrones de crianza del trastorno de personalidad del grupo B, que ya tú sabes que esos son los que no tienen control de impulsos y que son que necesitan y utilizan a los otros como escenario. Entonces, lo que he visto es que aquí está muy presente la sobreprotección. Son esos niños que no tienen límite, por ejemplo, en el antisocial. Son esos niños a los que no se les pone límites. Rubén Blades tiene una canción que a mí me encanta que se llama Amor y Control para que la escuches y él lo dice claramente, o sea, amor y control. Si tú quieres un hogar hay que poner reglas claras, tener normas claras y empezar a corregir al niño cuando empieza a romper los límites. Sin embargo, fíjate que cuando yo estaba muy joven y empecé a trabajar, tuve la ventaja de que yo hacía recreación y como estaba estudiando psicología me empezaron a llamar de lugares donde había niños especiales o niños con distintas instituciones y pude ver niños con un indicador que y enseguida apenas tú veas eso en un niño, sabes que hay que empezar a trabajar. Y es esa falta de sensibilidad con el dolor de los animalitos. Ese niño que es cruel, que le gusta mirar, porque no es la curiosidad del niño mirar las cosas, sino ya como de infringir dolor. Hay que empezar a trabajar eso porque ahí el niño está expresando está expresando que hay una falta de empatía muy grande ahí. ¿Ok? Entonces, el trastorno limítrofe o borderline, generalmente lo que he visto es muchos abusos, muchos abandonos, especialmente en momentos específicos, muchas mudanzas, muchos movimientos. He tenido muchas niñas que se hacen incluso cutting, que han sido abusadas sexualmente. Ya uno ve esto y ya tú empiezas, en psicología clínica decimos, piensa mal y acertarás. Entonces tú empiezas por lo que es más grave a descartar. Tuve una chiquita hace mucho tiempo que la mamá tenía esa relación, ese vínculo doble en que te pego y te maltrato y al ratico estoy, te amo y te quiero. Y además era una mujer muy joven que tuvo muchos novios, como esta niña no tenía una presencia de su papá, ella quería muchísimo a los novios, algunos de esos novios de la mamá la abusaron y y hubo mucho cambio y mucha inestabilidad en la vida de ella y obviamente eso se empieza a manifestar así generalmente eh, en adolescentes donde yo veo eh, Putin, donde yo veo trastornos alimenticios, generalmente yo sospecho y miro y evalúo si hubo abuso sexual ahí y abandono. El miedo más grande de una persona con un trastorno de personalidad borderline o limítrofe es el miedo al abandono. La persona hace lo que sea, el show que sea. Son de esos que dicen que es que tú me dejas y yo me mato, pero es para manipular eso. Lo que pasa es que en ese tú me dejas y yo me mato, a veces se le va la mano, porque son de estos de los que se quieren morir, pero para tenerte, pero a veces se les termina pasando la mano. Las personas histriónicas y narcisistas, generalmente he visto detrás de un histriónico o una histriónica hay una mamá o un papá histriónico también. Y detrás de un narcisista, la herida grande que hay es la sobreprotección. Porque fíjate que nosotros conocemos como heridas de la infancia el abandono, la humillación, el abuso físico, el abuso sexual, el abandono, creo que ya te lo dije, pero la sobreprotección es un abuso no es una herida de la infancia que deja una impronta tremenda, porque a la persona que tú sobreproteges, el mensaje que le estás diciendo es, tú no eres capaz de hacer las cosas, pobrecito tuyo, ven, te visto, ven, yo te baño, ven, yo te acompaño. Y el narcisista es como la otra cara del antisocial,
es, ah, no, es que tú eres lo máximo, hoy tú eres divino, tú eres el que mejor canta. A veces los papás en ese querer alabar a los hijos, muy relacionados con hijos únicos, de no, tú eres lo máximo, tú eres el más inteligente, tú eres el que más juega, el que mejor canta, el que no sé qué. Entonces es una cantidad de alabanzas y de cosas desmedidas de lo que es la realidad y es un tratar de estarle evitando al niño absolutamente todas las frustraciones y no dejarlo ser autónomo en ese aspecto. ¿Ok? Esas personas que siempre están hablando de lo importante que es que los otros te dan bien, el tener las apariencias. Ta, ta. Las personas del grupo C, que son los temerosos y los dependientes, está el trastorno de evitación. Generalmente allí han habido miedos muy grandes miedos muy grandes durante la infancia y también unos patrones de exigencia fuertísimos. Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, nos dice el psicoanálisis que esto se empieza a generar por eso se llamaba en un principio el trastorno analcástico, porque es durante la etapa anal en el que el niño está aprendiendo a retener y a soltar. Y hay unos niveles de exigencia fuertísimos de la mamá, unas reglas en cuanto al aseo, eso. Yo tenía una paciente. Obviamente ella también con un trastorno obsesivo compulsivo que ella hacía a sus hijos cada vez que iban al baño a hacer popis, se tenían que bañar, se tenían que lavar las manos, se tenía, o sea, una cantidad de reglas, de normas y de cosas muy así, que el niño o se revela completamente y hace todo lo contrario o termina también asumiendo esto. En los trastornos obsesivos compulsivos hay un factor, bueno, en casi todos hay un factor que es genético. Y cuando tú ves una persona así, vas y miras los factores de crianza y está ese énfasis en el orden, el poner las cosas en una regla, en una forma específica y la persona termina haciendo esto también. Em, He visto personas con trastornos obsesivos compulsivos por la limpieza o por la acumulación cuyos antepasados o en cuyos ancestros ha habido mucha hambre o han pasado por guerras, han pasado por eso. Entonces la persona viene con una cantidad de creencias de carencia y de autoexigencia para estar siempre prevenida frente a que algo llegue a pasar o que algo falte. Entonces por eso estas personas no sueltan nada, todo lo guardan, todo y están pendientes de absolutamente todo en eso allí. Bueno, mis amores, voy a dejar de grabar para que nos podamos reunir y profundizar. Ya veo el otro tema que vamos a mirar, que es el siguiente de esta saga de los trastornos de personalidad, es el modelo alternativo, pero es complejo y si empezamos ahorita no vamos a tener el tiempo para cubrirlo. Entonces voy a dejar aquí para que nos reunamos, para que hablemos, para que compartamos y nos vemos el próximo, nos estamos reuniendo los primeros lunes de cada mes y el tercer lunes de cada mes, o sea, en ese orden de ideas. Nuestro siguiente encuentro sería el lunes 2 de junio, donde vamos a trabajar modelos alternativos para abordar el trastorno de personalidad. Me encantó verte, me quedo con los que están aquí. Bendiciones y bendiciones. Y bueno, si te gusta el video, dale like, compártelo y nos vemos en otra ocasión. Voy a parar la grabación. Mm. Buscando aquí para dejar de grabar y no encuentro.